Hoy vamos a dar a la explicación del desarrollo del molde de la parte posterior del corpiño femenino. Lo primero que debemos hacer es crear un rectángulo con la medida de 1/4 del contorno de busto por el largo del talle espalda. Para crear el rectángulo damos clic derecho en la pantalla y clic izquierdo en la herramienta de crear rectángulo. Nos pide el nombre de la pieza, voy a digitar espalda y en las medidas, dependiendo de cómo yo quiera que se me cree el rectángulo, si de forma vertical o horizontal, entonces asimismo digito las medidas. Entonces, la medida que yo digite en ancho se me va a generar de forma horizontal en la pantalla. La medida que yo digite en largo se me va a dibujar de forma vertical en la pantalla. Como yo quiero que el rectángulo quede acostado, voy a digitar en ancho la medida del talle espalda, que son 42,5. Y en el largo los 23 que corresponden a la 1/4 del contorno de busto y doy clic izquierdo en OK. Me aparece el rectángulo y ahora voy a empezar a crear los puntos necesarios. La línea vertical de nuestro rectángulo del lado izquierdo va a corresponder a la parte del escote y el hombro y la línea vertical del lado derecho va a corresponder a la cintura. Empezaremos por crear el punto de el centro espalda o centro atrás. Con la tecla O activamos la herramienta de crear punto. Si me ubico en el segmento horizontal superior, el punto de la izquierda es el punto previo, el punto de la derecha es el punto siguiente. Entonces, según la teoría del corpiño, debo crear del punto de la derecha hacia la izquierda la medida del centro atrás, que sabemos que corresponde a 40,5. Entonces, me ubico cerca al punto de referencia, que es el punto siguiente. Le voy a decir que desde el punto siguiente me cree un punto a 40,5 correspondiente al centro atrás. Le voy a decir que sea un punto de escalado, clic izquierdo en OK y acabo de generar el punto de centro espalda. Ahora voy a crear el punto de la abertura del escote. En el segmento de la izquierda, el punto inferior es el previo, el superior es el siguiente. La medida la voy a tomar desde el siguiente hacia abajo. Me paro sobre la línea, me ubico y le voy a decir que desde el siguiente la medida es 1/5 de contorno de cuello más 0,3. Quiere decir, 1/5 de cuello nos corresponde a 7,2, ya que el contorno del cuello son 36 centímetros, dividido en 5, 7,2. Más 3 milímetros son 7,5. Entonces digito 7,5. Le digo que sea un punto de escalado, clic izquierdo en OK y me aparece el punto. Ahora me voy a acercar, lo puedo hacer con el botón medio del mouse, yo lo giro, si lo giro hacia mí, acerco, si lo giro hacia afuera, lo alejo. Yo me ubico en el espacio en el que quiero aumentar y el scroll o botón medio del mouse lo giro hacia mí y voy aumentando. Vamos a crear la curva del escote. Para eso voy a dar clic a la tecla D y activo la herramienta de dibujar. Empiezo a dibujar, doy clic en el primer punto y acepto con clic izquierdo para que el lápiz se pegue de ese punto. Ahora voy a hacer primero un trayecto recto. Lo puedo hacer a ojo, ¿sí? Que yo vea que la línea me va quedando recta.
acepto, y como ahora necesito que se me forme curva, voy a mantener la tecla Shift sostenida y empiezo a darle forma, acepto con clic izquierdo, voy a soltar el Shift porque aquí finalizo y doy clic en el último punto. Aceptar con clic izquierdo y con la tecla Z finalizo. Yo puedo acercarme y reviso que me haya quedado bien. Si quiero hacer alguna reforma, con la tecla M activo la herramienta de mover punto y puedo modificar un poco si lo considero necesario. Entonces yo la voy a bajar un poco, acepto y listo. Ahora vamos a crear la línea de altura de sisa. Si ustedes recuerdan, en la teoría nos dice que para hallar la línea de la altura de sisa debo ubicar la mitad entre el punto del centro de espalda y el punto de la cintura. Como este punto que tengo aquí es un punto de escalado, entonces este sería mi punto previo y el de la cintura, el de cintura centro atrás sería el siguiente. Entonces, si yo quiero ubicar un punto en la mitad de un segmento, activo la herramienta con la tecla O y me ubico sobre la línea. Entonces, aquí no le voy a dar una medida exacta en valor absoluto, sino que en proporcional voy a decirle al sistema que me lo cree al 0,5, es decir, a la mitad. Y arriba automáticamente se crea 20, 25, 20, 25 y le doy OK. Este punto debemos desplazarlo hacia la cintura 2 centímetros. Entonces, vamos a activar la herramienta en las herramientas de mover punto. Voy a darle clic a la flecha y voy a activar la herramienta que se llama mover punto sobre contorno. Damos clic izquierdo al punto y lo desplazo en el sentido en el que yo necesito. No es hacia arriba, es hacia abajo. Si ustedes activan esa herramienta se van a dar cuenta que solamente me deja mover el punto sobre la línea. No me lo deja mover en ningún otro sentido. Entonces, doy clic, me aparece este cuadro de diálogo y le voy a decir cuánto necesito desplazarlo, 2 centímetros, clic izquierdo en OK. Ya ubiqué el punto de la altura de la sisa, ahora voy a dibujar una línea recta hasta la otra línea horizontal, la línea inferior. Entonces, tecla D para activar el lápiz, clic izquierdo al punto y acepto. Necesito hacer la línea recta. Entonces, cuando necesito hacer una línea recta, vertical u horizontal, muevo el mouse en el sentido en el que quiero dibujar y voy a activar la función F2. Me aparece este cuadro de diálogo en donde yo simplemente le voy a dar clic a la flecha del sentido en el que necesito dibujar mi línea. En este caso sería la flecha que se dirige hacia abajo en menos 90 y le doy clic izquierdo en aceptar. Me pregunta que si quiero crear un punto, le digo que sí y con la tecla Z finalizo. Ahora vamos a dibujar la línea del hombro. Vamos a crear una línea un punto a 4 centímetros sobre la línea horizontal inferior desde la izquierda hacia la derecha. 4 centímetros para la caída del hombro. Entonces, tecla O, este punto sería el punto siguiente porque vengo en el sentido de las manecillas del reloj, entonces le doy clic a la línea y le voy a decir que desde el punto siguiente a 4 centímetros, puede ser de escalado, clic izquierdo en OK. Ahora, a partir de este punto voy a crear una línea vertical. Entonces, tecla D para activar el lápiz, toco el punto y acepto con clic izquierdo. Y voy a hacer una línea recta, como lo hago de forma manual. Entonces, si no me queda derecha a ojo, yo simplemente le doy clic y le digo que en X0 para que se vaya derechita y en Y pues puede ser cualquier medida y no necesitamos una medida exacta. Aceptar, con Z finalizo.
Ahora voy a dibujar la línea de hombro. Entonces vamos a prestar mucha atención. Tecla D para dibujar. Doy clic en el punto del hombro escote y acepto con clic izquierdo. Ahora debo de dibujar una línea en diagonal que mida 12 centímetros y que de caída de hombro tenga 4, o sea, de la distancia en X. Entonces yo no me voy a pegar en la línea, simplemente muevo el lápiz, el mouse, y doy clic. Me aparece el cuadro de diálogo y aquí voy a digitar la información. Entonces, yo necesito que la diagonal, si miran acá, si ven la línea roja en diagonal, ahí le voy a decir que necesito que esa diagonal mida 12 centímetros, que es la medida del hombro para la talla 10. Y le voy a decir que el movimiento en X necesito que sean 4 centímetros. ¿Por qué 4? Porque corresponde a la caída de hombro. Entonces fíjense que al cambiar 4 se me movió, se me modificó la medida de la diagonal, quedó en 12,08, o sea que se me pasó un poco de la medida. Entonces, para llegar a 12 voy a modificar la medida de Y, o sea, el largo de la línea. Entonces no lo voy a dejar en 11,4, sino lo voy a dejar en 11,3. Me queda en 11,99 la diagonal, entonces voy a agregarle un puntico más, 11,31. Al digitar 11,31 ya la diagonal me quedó en 2 exactos, que es la medida que yo necesito para el largo del hombro. Tiene 4 el movimiento en X, quiere decir que va a caer exacto sobre la línea. Le voy a decir aceptar, que si quiero crear punto le digo sí, y con tecla Z finalizo. Y hemos creado la línea de hombro. Ahora vamos a crear la línea del ancho de espalda. Para ubicar la línea del ancho de espalda debo marcar un punto en la mitad del trayecto entre el centro de espalda y la línea de altura de sisa. Entonces digito tecla O, me ubico sobre la línea, igual como es en la mitad de un trayecto, desde que los puntos sean de escalado, es decir, el primer punto y el último punto del segmento sobre el que yo necesito hallar la mitad sean de escalado, entonces yo le puedo decir que al 0,5 y de una vez me lo marca a 11,13, 11,13, es decir, que lo ubico en toda la mitad. Esto porque el punto previo, o sea, el primer punto es de escalado y el segundo punto del segmento es de escalado. Si alguno de los dos no fuera de escalado, entonces no me tomaría la mitad de este trayecto, sino la mitad del primer punto de escalado al último punto de escalado que encuentre. Entonces, le digo OK y me generó el punto. Ahora lo que voy a hacer es crear una línea con la medida de la mitad del ancho de espalda. Entonces, activo con la tecla del lápiz, me paro en el punto inicial y acepto. Me dirijo en el sentido necesario, indicado, y doy clic y le voy a dar las coordenadas. ¿Cuánto necesito que mida en Y? Que mida 17,5, que corresponde a la mitad del ancho de espalda. Negativo porque mi movimiento es hacia abajo. Y en X debe estar en 0 para que la línea se vaya derecha, que no haya un movimiento en X. Acepto con clic izquierdo y finalizo con 0. Listo. Ahora vamos a empezar a dibujar la línea de sisa. Con la tecla D activo el lápiz y empiezo en el hombro, clic y acepto. Clic izquierdo en el punto del ancho de espalda y me voy a ir derecho hasta la línea de sisa. Entonces, voy a darle clic, si yo no la puedo marcar derecha, le doy clic y le voy a decir que desde el punto distante se me crea 17,5 para que me quede completamente derecha, o sea, la misma distancia del ancho de espalda. Y le digo aceptar, ¿sí? Y se me creó la línea. Bueno, entonces este será nuestro primer paso para el molde del corpiño espalda.